Parece increíble decirlo, pero ya han pasado 4 años desde que salió Poppy Playtime por allá en el lejano 2021, y desde entonces han pasado muchísimas cosas dentro de esta franquicia, pero cada día nos acercamos más a la salida del quinto y presumiblemente último episodio de esta enigmática y misteriosa historia, lo que me ha llevado a preguntarme si realmente Poppy Playtime terminará en el quinto capítulo como la mayoría dice. Bueno, en el video de hoy quiero hablarte del por qué creo que esto no es tan así y qué podríamos esperar para el futuro de la saga de Lugo Alberto. Sin más nada que decirte que recordarte que apenas un 13% de quienes me ven están suscritos, por lo que si quieres ver más contenido como este, solo recuerda suscribirte. Es completamente gratis y no toma más de 5 segundos en hacerlo. Sin más dilaciones, buenos días, tardes o noches. Y empecemos. Durante mucho tiempo se ha llevado teorizando cuándo será que Poppy Playtime dará como final a su franquicia, y esto ha sido un debate enorme que la comunidad ha mantenido vigente, ya que genuinamente nos preguntamos en qué momento de la franquicia es que Mob Entertainment decidirá darle un final o cierre a esta gran historia. Y aunque es obvio que Mob Entertainment jamás dejaría ir a su gallina de huevos de oro, sí que es muy probable que el capítulo 5 sea el último, por así decirlo, de este primer videojuego de la franquicia. Una gran inmensa cantidad de personas piensa que además del quinto capítulo, puede que haya un sexto, o incluso un séptimo, o incluso un octavo, lo que se me hace genuinamente curioso y hasta absurdo. Sí, tienes a Garten of Banban que tiene una cantidad mucho mayor de episodios, pero es que ambos juegos no tienen comparativa. En primer lugar porque Euphoric Brothers y Mob Entertainment son estudios diametralmente diferentes, y porque desde hace ya mucho tiempo, digamos entre 2022 y 2023, que se sabe que la saga tendría como capítulos iniciales a unos primeros 5. Esto como base principal en otro videojuego popular que también se dividió en capítulos y que sirvió como la base principal e inspiración para lo que sería la formación de Poppy Playtime: Bendy. Bendy originalmente tuvo 5 capítulos, ya que fue así como estuvo planeado que fuera, siendo una cantidad justa y necesaria de entregas para desarrollar una historia que fuera digerible, concisa y constante, y que el público pudiera disfrutar al menos una vez al año. Y así fue durante un tiempo, hasta los constantes retrasos y caídas de popularidad. Lo mismo sucedió con Poppy Playtime, pero a diferencia de Bendy, Poppy Playtime se ha mantenido relevante a lo largo de los años gracias a sus diferentes apuestas a spin-off y demás entregas, que le han dado un balón de oxígeno con el que mantenerse. Es gracias a esta absurda y enorme cantidad de spin-offs y propuestas usando la misma IP de Mob Entertainment que queda más que claro que los desarrolladores siempre han tenido en cuenta el ofrecer contenido de manera anual, incluso si este se llega a retrasar o sobrepasar los tiempos de desarrollo entre cada capítulo, que es básicamente la espina dorsal de toda esta compañía. Y desde un principio ya sabían que el capítulo 5 sería la conclusión final a esta historia, algo que los propios desarrolladores llegaron a confirmarme y que puedo decir de manera segura que así será. El quinto capítulo será el último y definitivo episodio de esta saga, dándole un cierre a Poppy Playtime como videojuego y pudiendo ser el inicio de diferentes spin-offs, secuelas y demás entregas. Pero la espina dorsal, el juego principal, puede que culmine en este quinto capítulo que, estimamos, será el más grande y ambicioso jamás antes trabajado. De ser así, y a menos que los trabajadores no estén planeando hacer un sexto capítulo de la nada, ya sabemos que este será el fin de Poppy Playtime, pero no de la saga en general. Con esto dicho, queda más que claro que Poppy Playtime definitivamente culminará con su quinta y última entrega, y aunque aquí te diría que el video acaba, la verdad es que también queda un futuro y más allá, ya que así como Five Nights at Freddy's supuestamente acababa su línea principal de juegos con su sexta entrega, Poppy Playtime tomará un camino algo parecido, al expandirse mucho más a partir de ahora. En primer lugar tenemos los spin-offs que todavía faltan por terminar y hacer.
Sabemos de la existencia de varios spin-offs que fueron cancelados de momento de parte de Mob Entertainment, que simplemente no se han llevado a cabo ya que no convence lo suficiente a los desarrolladores. Esto es algo de lo que se lleva discutiendo por parte de los fans, pero se especula que puede que existan más entregas spin-offs de Poppy Playtime desarrolladas por equipos diferentes que no necesariamente tengan que ver con la historia y la línea principal. Uno de estos que se sabe que podría llegar es un juego pixel art de Poppy Playtime que todavía no está confirmado, pero que se especula podría tener una estética o jugabilidad muy similar a la vista en el mismo spin-off de Garden of Banban. Aún no se sabe absolutamente nada sobre este proyecto, y jamás fue hecho público, pero podemos especular que quizás sería un proyecto pequeño que llegaría entre 2026 o 2027. También se sabe que vendrá próximamente Poppy Play Park, un juego en el que se lleva teorizando muchísimo y que en teoría tendría mucho que ver con el parque de atracciones que fue enseñado desde el capítulo 3 hace muchos años atrás. Y que, aunque no se sabe a ciencia cierta qué ha pasado con este proyecto, desde acá estamos 100% seguros de que se trata de un proyecto completamente aparte y que en teoría tendría que tener, o quizás no, ninguna relación con la historia principal, lo que vendría bastante bien ya que nos daría una perspectiva distinta de la misma línea cronológica, pero sucediendo en otro establecimiento, algo así como la conexión que hay entre Portal y Half-Life, solo que en Poppy Playtime teniendo dos juegos diferentes. Luego de esto tenemos a los Smiling Critter Survivors, otro proyecto del que se sabe prácticamente nada y que sabemos que está en desarrollo ya que fue filtrado hace no mucho. Este podría ser un spin-off de estos mismos personajes. Y hay todo tipo de teorías, desde que podría ser un juego que suceda en el mismo momento de The Hour of Joy, hasta que podría ser absolutamente su propia cosa. La verdad es que no sabemos nada y solo podemos teorizar, aunque si me preguntan yo creo que será un juego distinto que sucede en la fábrica pero en otro periodo de la historia. Y para concluir con los spin-offs, obviamente no podemos pasar por alto los spin-off existentes. Project Playtime y Poppy Playtime Forever, que solo podemos decir que algún día Mob Entertainment decidirá revivirlos. Pero ese no es este día, así que quizás si Mob le da una oportunidad de vuelta a estos proyectos y quiere darle una lavada de cara, entonces nosotros estaremos ahí, aunque personalmente lo veo muy improbable. Y otro proyecto que obviamente tendría que salir es la secuela de Poppy Playtime, un Poppy Playtime 2 por así decirlo. Si bien esto es algo incierto de momento, ya que una secuela requeriría continuar con la historia de este otro periodo y dándole un enfoque nuevo, no veo una manera en la que esto pueda llevarse a cabo de momento, viendo cómo va el desarrollo de la trama. Pero la verdad es que, quién sabe a este punto. El futuro de Poppy Playtime es muy brillante, pero aún faltan muchas otras cosas que hablar que pasé por alto, como la película, la cual fue mencionada hace poco por su CEO y se sabe que continúa en producción. Y con la reciente adición de Poppy Playtime a Fortnite y Minecraft, teniendo estas sus respectivas colaboraciones y convirtiéndose en unas de las más amadas y queridas, pues no me cabe duda que podríamos ver algo más de esta franquicia en diferentes videojuegos, como en Dead by Daylight, donde se piensa podrían añadir a Huggy o al Dr. Sawyer. O también la adaptación de este videojuego para realidad virtual, que si bien no tenemos todavía certeza de que se lleve a cabo, podemos deducir que es algo que puede que estén planificando. Fuera como fuere, la verdad es que Poppy Playtime llegó para quedarse, y lo más probable es que, aunque el capítulo 5 sea el final de este juego, la saga seguirá expandiéndose y conociendo otros límites que jamás hemos visto. Pero dime tú abajo qué opinas, ¿cuál de estos dos proyectos te llama más la atención? Estaré leyendo abajo en los comentarios y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.